Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a este cuarto encuentro del seminario El Sistema Integral de Flagrancia, la experiencia de Córdoba. Mientras vamos admitiendo más personas que están ingresando, queremos recordarles, como saben, este seminario es organizado por el Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal, el Centro de Capacitación y Desarrollo de la Defensa Pública, el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez y la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Derecho, a través de la Secretaría de Graduados. Hoy vamos a tener la disertación de Carolina Alejandra Lerda y Martín José Capure, ambos defensores públicos, que van a desarrollar la perspectiva de la defensa en la clase que denominaron Litigación y Defensa Penal Eficaz en Contextos de Flagrancia, Desafíos Actuales. Antes de arrancar, vamos a pasar algunas definiciones operativas. Al final de la clase vamos a poner el QR de asistencia y también lo vamos a pasar por el chat. Como ustedes saben, este seminario es en principio abierto a todo el público, pero quienes quieran obtener la certificación lo van a solicitar en la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho, en la Secretaría de Graduados. Vamos a dejar los mails de la Facultad de Derecho y la Secretaría en el chat, y tiene un costo de 40.000 pesos, que es el acuerdo al que hemos llegado las partes, y que representa más o menos la tercera parte de lo que vale un seminario de este tipo en la Facultad de Derecho hoy. Pero nos pareció importante involucrar a la facultad, porque parte de este sistema tiene que ver con la publicidad y con la posibilidad de interactuar con los sectores de egresados, los alumnos, el sector académico y también todas las partes que forman el sistema integral de flagrancia actual. En el anterior encuentro tuvimos exposiciones teóricas. El primer encuentro fue netamente exposición teórica, abordando desde las perspectivas de políticas públicas todo lo que es la interacción de instituciones que se dio para desarrollar este sistema. Y luego, a partir de la segunda clase, pasamos a tener una representación de cada una de las partes. Primero el Ministerio Público Fiscal, en donde trabajó exponiendo su perspectiva del sistema y casos prácticos. Después tuvimos oportunidad de escuchar la representación de la Judicatura, con Cecilia Battistini y Cafferata, que nos brindaron la perspectiva de los jueces. Y hoy vamos a tener la suerte de escuchar la perspectiva de la defensa pública, a través de dos personas que han tomado parte en este desarrollo institucional desde el principio, desde antes, incluso desde antes de que me van a saber corregir ellos, pero incluso antes de que tengamos una ley de defensa pública provincial, ellos ya estaban colaborando en este sistema en representación como defensores públicos que ya eran, a partir de una acordada del Tribunal Superior de Justicia, y posteriormente fueron asignados directamente a representar a la defensa en todo el sistema. Va a estar asistiéndonos también Micaela Olmos, que es parte del Instituto de Formación, y Catriel Josué Bencená, que representa a la Facultad de Derecho en este caso. Sin más, no sé si, Micaela, tenemos algo más para agregar con respecto a las cuestiones de la certificación y lo operativo, pero bueno, lo iremos agregando a medida que vaya respondiendo la disertación. Para arrancar va a comenzar la clase Carolina, y posteriormente va a disertar Martín Capure. Luego vamos a trabajar casos prácticos con interacción de ambos, y esperamos poder llegar a trabajar por lo menos 4 casos prácticos en el día de hoy. Sin más, voy a pasar a presentar a Carolina. Los vamos a presentar a ambos, sin perjuicio que luego volvamos sobre esto. Pero Carolina Lerda es abogada, escribana, egresada de la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente es defensora pública en la Defensoría Pública Penal número 21. Tiene posgrados en Derecho Judicial, en Litigación Oral. Forma parte del Consejo Académico del Centro de Capacitación y Desarrollo de la Defensa Pública y de ADEPRA. Es adscrita en procesal penal, y además fue designada como referente técnica del equipo de defensores públicos penales y auxiliares de la defensa en el sistema integral de flagrancia, que es un poco lo que referimos al principio. También fue docente adscrita de las cátedras de procesal penal y práctica profesional 2 de la Universidad Católica de Córdoba, y actualmente es docente en la Diplomatura de Litigación Oral y Penal
técnicas y estrategias procesales de la Universidad Católica de Córdoba. Por su parte, Martín es abogado egresado de la Universidad Católica de Córdoba, doctorando en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, supongo, defensor público especial de la provincia, profesor titular de técnicas de litigación oral de la Universidad Católica, docente en cursos de posgrados y autor de varias publicaciones vinculadas al derecho procesal penal de la litigación. Sin nada que agregar, vamos a pasar directamente a la presentación de Carolina. Te escuchamos, Carolina. Bueno, primero, buenas tardes y gracias. Quería agradecer sobre todo la invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y de todas las instituciones, pero sobre todo y más que agradecer, poner en resalto y creo que de alguna manera un reconocimiento para el doctor Marcelo Hidalgo, quien es coordinador en este curso, pero no solamente por ser coordinador, sino por ser el gestor, desde ya, porque esto es la implementación práctica y total del sistema integral de flagrancia. En realidad fue la puesta en escena en la sede capital de lo que ya venía desde el año 2010 implementándose en la ciudad de San Francisco con el plan piloto, y que él realmente fue no solamente el precursor, sino quien diagramó, diseñó y sentó las bases de lo que hoy, bueno, después de muchos años también de trabajo, desde el año 2024, como le destacaste también con un grupo interinstitucional, con distintos jueces de control, con fiscales de instrucción, y siempre siguiendo con el doctor Cafure, desde hace más de 2 años y medio, pudimos diagramar y diseñar desde nuestro lado, desde la defensa pública, el sistema integral de flagrancia. Por eso, desde ya el agradecimiento especial al doctor Hidalgo. Bueno, hoy me toca desarrollar o en realidad me gustaría tener una charla con ustedes sobre o plantearles cuáles son los desafíos actuales de la defensa y de la defensa pública en el sistema integral de flagrancia. Dentro de lo que somos los defensores oficiales, ustedes ya tendrán conocimiento cuál es la estructura del sistema integral de flagrancia, que son 9 fiscales distribuidos en zona norte y zona norte 4 y zona sur 5, y en espejo fuimos designados defensores públicos que trabajamos igualmente, 9, que más allá de nuestra tarea, nuestra cartera de trabajo, nos hemos sumado trabajar y pertenecer al equipo de defensores públicos de flagrancia. Esto con una estructura mínima, porque tenemos 2 auxiliares de la defensa por cada defensor y 2 empleados por sede norte y por sede sur. ¿Y esto por qué lo remarco así? Porque podría interpretarse que es a nivel simplemente estructural. Y voy más allá. Esto implica mostrarles a ustedes cuál es uno de los primeros desafíos. El primer desafío, más allá del volumen, que es importante, la cantidad de casos que ingresan, es cambiar la visión de cuál tiene que ser el rol del defensor para arribar a un resultado exitoso en el sistema integral de flagrancia. Entonces hay que desterrar el defensor con una labor pasiva, esperando que lo llamen para poder hablar con su defendido, esperando muchas veces el tiempo eterno que era hasta que le tomen la indagatoria, poder recién estar en contacto con las evidencias después de recibir la declaración indagatoria, esperar que el fiscal proponga alguna solución que a veces llegaba o no, y muchas veces el tiempo que la persona estaba en libertad iba la causa a cámara, de algún modo llegaba y no le quedaba otra alternativa que muchas veces agarrar un juicio abreviado y, en definitiva, que si era una condena efectiva, dar por compurgada con el tiempo de encierro. Entonces, esa justicia, en realidad, se mostraba ineficiente, no solamente por su lentitud,
justicia lenta no es justicia, sino también por la falta de las famosas 3E. No era ni eficiente, ni eficaz, ni tampoco efectiva, porque no daba una respuesta. No daba una respuesta ni a la víctima, ni daba una respuesta adecuada y oportuna al imputado. Entonces, como estamos en el sistema de flagrancia, no solamente el norte es la celeridad, sino que vamos a ver cómo gestionamos el trabajo de la mejor manera. ¿Y por qué digo un rol proactivo? Porque el defensor, desde el primer momento que tiene contacto con su defendido privado de libertad, debe instar, si no lo hace la fiscalía, que se incorporen al expediente ciertas evidencias, o, por ejemplo, cuando se refieren a antecedentes personales que los mismos están incompletos, debe instar o debe acercar por ejemplo, una sentencia, porque es un protocolo y es público, y debe formular él mismo, y no esperar muchas veces a que el fiscal, sino el defensor, propugne o invite al fiscal a lograr una solución temprana, una solución alternativa, gradual, o sea, la que menor impacto tenga para nuestro defendido, y también integral. ¿Y por qué digo integral? Porque ya, como vamos a ver, vamos a tocar, no en profundidad, pero sí, el tema de la posible acumulación. Por eso se llama un sistema integral. Antes una persona tenía un delito, un hurto simple, salía en libertad, volvía a caer, recuperaba a lo mejor la libertad con otras condiciones, iban quedándose una serie de causas y en definitiva no se resolvía nada o se resolvía de manera aislada. Entonces no se daba respuesta ni a la víctima, ni tampoco tenía una respuesta integral para el imputado. Entonces, ¿por qué digo que la primera entrevista es la fuente principal de información? La primera entrevista representa el acercamiento que tiene el abogado litigante, ya sea defensor público o privado, con su defendido. Eso se agilizó muchísimo, no solamente ahora en el sistema integral de flagrancia, porque pueden los abogados contactarse inmediatamente en los centros de recepción con sus asistidos, sino también porque si algo bueno nos dejó la pandemia, de la última que tuvimos del COVID-19, fue que esto podía hacerse de manera virtual y esto se fue agilizando. Entonces, es la primera fuente de información en donde debemos aprovechar al máximo los datos que debemos proactivamente recabar. O sea, el imputado no se va a sentar la persona privada de libertad y como una fuente emanar la información que necesitamos, sino que debemos ser organizados y precisos para que después esa información sea válida para poder acercar una solución alternativa y eficiente para el caso. ¿Cuándo intervenimos los defensores oficiales? Podrían preguntarse los abogados particulares. Bueno, en todos los casos asisten a las personas de que entran por el sistema de flagrancia los defensores públicos y no nos dejan espacio a los defensores privados. Eso no es así. Hemos generado a través de los días y las prácticas y advirtiendo las necesidades que iban surgiendo, que los defensores oficiales vamos a aceptar el cargo, pero con posterioridad que se nos notifique el acta de notificación de imputación en donde verificamos si efectivamente esa persona ha propuesto el defensor público. Si se le ha hecho conocer que se puede nombrar un abogado, el código llama en el 118, el legislador provincial, si se ha designado al abogado de confianza, en un vocabulario, en términos poco felices, porque parecería ser que a contrapelo el defensor oficial sería el de desconfianza, sino que es su derecho sagrado a ser defendido por un abogado de su elección. Entonces, si la persona ha designado un abogado particular o la persona ha solicitado un plazo, solamente los defensores oficiales intervenimos en lo que se llamarían las peticiones urgentes, sin aceptar el cargo, respetando el derecho a que designe su abogado de su elección. Haremos las peticiones urgentes relacionadas, por ejemplo, con situaciones o carencias que tengan en lugar de alojamiento, situaciones que pueden tener que ver con cuestiones
de género o por alguna cuestión de salud, porque también lo importante, y ya lo vamos a aclarar, que ya desde el principio tenemos acceso a la información que hay en el expediente. Dijimos que es la principal fuente de información relevante, esa primera entrevista. Y en esto es importante destacar que los defensores oficiales hoy contamos con una herramienta muy valiosa a la cual denominamos con las siglas SUR, que significa el Sistema Único de Registración. Y esta es la primera vez dentro del esquema. Hoy tenemos Ministerio Público de la Defensa, y esto fue regulado por el Defensor General, que contamos con un registro informático que lo podemos compartir, que es uniforme entre todos los defensores oficiales y que nos permite no solamente medirnos cuantitativamente, sino también ver qué soluciones de calidad se han logrado, tener, digamos, una trazabilidad y un control que el propio Manual de Procedimiento del Ministerio Público de la Defensa lo tiene regulado hasta cada 6 meses. O sea, no solamente medimos cuánto hacemos, sino cómo lo llevamos a cabo. Y también está pensado porque cuando el caso no queda en flagrancia y se decanta hasta en las unidades fiscales territoriales, ya se lo pasamos al otro defensor público con todos los registros que pueda ser necesario. Esto también quiero destacar, que ustedes tienen acceso, y esto es muy valioso, y es un mérito muy grande de los defensores públicos, haber logrado tener por primera vez en la historia un manual de procedimientos para que nos delimita cómo, quién y cuándo debe intervenir en el proceso de flagrancia desde el lado de la defensa pública. Es decir, cuáles son los pasos o las acciones, la gestión del trabajo de manera uniforme y consensuada. Y que esto fue hecho liderado por Martín Cafure y por quien les habla, pero acompañados de un gran equipo de trabajo de auxiliares de la defensa pública, y que lo hicimos, digamos, caseramente, porque lo hicimos a modo de espejo el que tiene el Ministerio Público Fiscal, que contaban con herramientas técnicas y también con asesoramiento externo. Y esto nos hace que este trabajo de defensores públicos sea más ágil. ¿Cuál es la información relevante? Entonces dijimos todo lo relacionado que debe tener tanto el abogado particular como el defensor oficial en la primera entrevista. Las condiciones personales del imputado, ¿sí? Porque cuando vamos a hacer la entrevista solamente conocemos un elemento fundamental, que es de qué está imputada esta persona. O sea, el delito que tiene imputado. Entonces, en base a las condiciones personales, muchas veces vamos a viabilizar o avisorar desde el inicio qué salida alternativa podemos darle en el sistema de flagrancia. Sobre todo, entrar en confianza para que nos reporten cuáles son sus antecedentes, si tienen problemáticas de consumo crónico de sustancias estupefacientes o alcohol, si han existido internaciones previas, si vemos que tienen algún problema relacionado con discapacidad, porque podemos luego incorporar lo que se llama el CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad. Podemos detectar temas relacionados a problemáticas de género, sobre todo hay que advertir si son mujeres, si las posibilidades de que estén embarazadas, si tienen niños pequeños, y toda otra información de salud, por ejemplo, que nos pueda ser útil para, en el peor de los escenarios, si hay una audiencia de prisión preventiva y se dispone el dictado de la misma, poder viabilizar o presentar esta posibilidad de las prisiones domiciliarias. También es importante el segundo aspecto, pasemos si pueden ser a la segunda filmina, que es que se ha avanzado sobre lo que es el levantamiento del secreto de sumario. Acá tenemos que, conforme al 312 del Código Procesal Penal,
al momento de llevarse a cabo la indagatoria. Recién después se permitirá al abogado defensor tener acceso al expediente, salvo que se peticione y así lo permita el fiscal. Bueno, en el sistema integral de flagrancia se ha consensuado que esto lo sea cuando existe la aceptación del cargo, ya se permite al abogado tener acceso a la información. Y esto es fundamental, porque no solamente vamos a conocer de qué delito se encuentra imputado la persona que asistimos, vamos a tener todos los datos recabados de esa entrevista inicial y también detectar si en esa entrevista inicial en la que debemos como defensores no solamente centrarnos en las condiciones personales, sino también en cuestiones relacionadas a lo que podrían ser utilizadas por la Fiscalía como indicadores de riesgo procesal en concreto. Es decir, tenemos que preguntar si ha firmado el acta de notificación, si ha brindado bien sus datos personales o no, su DNI, su dirección, si se encuentra en situación de calle o no, y eso lo podemos chequear ni bien se produzca este levantamiento del secreto de sumario. Es decir, a ver, si nuestro defendido fue sincero o no y firmó el acta de notificación. ¿Por qué? Porque debemos después al momento de la declaración indagatoria llegar con todos estos elementos para de algún modo acercarle a la Fiscalía a alguna aproximación o alguna solución o alguna alternativa para neutralizar cualquier tipo de riesgo procesal derivado de sus condiciones personales. Ejemplo, persona en situación de calle, pero nos brinda el teléfono de contacto de una hermana, ponerse en contacto con los familiares para ver si puede fijar un domicilio en otro lado, por lo cual el defensor proactivamente deberá acercarlo a la Fiscalía, incluso antes de la declaración del imputado, o incorporarlo como declaración del imputado. Por eso, el tercer aspecto es otro gran desafío. No esperar a que sea la Fiscalía la que realice todo el trabajo y la que procure la celeridad, porque cada día que perdemos es un día más que nuestro defendido no pudo contar con una solución y no pudo tener la posibilidad, en los casos que correspondiese, de que le pidamos la libertad. Entonces, es deber de la defensa y es una buena práctica instar, no digo que debemos hacerlo nosotros, pero debemos instar a la Fiscalía, por ejemplo, en cuando certifican los antecedentes, que esos antecedentes sean específicos, que el detalle específico, no es lo mismo que esté acreditado por el certificado del Registro Nacional de Reincidencia, que tiene condena previa, pero lo fundamental es determinar si esa condena fue recurrida o no, es decir, si se encuentra firme, si está incorporado el cómputo, porque tengo muchas veces que ver si en ese cómputo debe fecha de cumplimiento total de la condena y si en realidad quedó debiendo o no algo de la condena anterior. Y eso hoy, después de la última reforma de los artículos 58 y del 50, que hace la reincidencia y la unificación de condena, es fundamental. Es fundamental. Porque si yo tengo una sentencia y como defensor no insto para que se aclare si esa sentencia está firme o no, imagínense que lo único que tenemos hoy para, después de una sentencia firme, siempre que no pase el tiempo establecido por el 50, se lo declaran reincidente. Y máxime con el artículo 58, es decir, si tengo una condena de ejecución condicional anterior y involucra hechos, aunque sean posteriores a la sentencia, a la reforma, a la última reforma, pero los hechos contenidos son anteriores, la unificación se la voy a tener que solicitar al juez que la haga conforme a la legislación anterior, es decir, utilizando el método de composicional y no suma aritmética, y no deberá declarárselo reincidente porque era una condena de ejecución condicional previa. Es decir, que debemos tener un rol no solamente proactivo, sino que tenemos que seguir la evolución del expediente digital día a día e instar a que se perfile, a que se perfeccione aquello que no está completo.
¿Cuál es el desafío hoy? Lograr por eso un sistema integral. Dijimos que en aquellos casos, y van a ver que el manual de procedimientos de la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal, y también sus normas, las normas que lo regulan, determinan cuándo se podrá acumular causas en Fiscalía, incluso pedir luego las de Cámara, y cuándo no. Bueno, no está en ningún lado, pero los defensores, como buena práctica, podemos instar a que si nuestro defendido hoy está por un robo simple y tiene como antecedentes, siempre y cuando no estén prescriptos, otros hechos, hurto simple, violación de domicilio, lesiones leves, en otras fiscalías, debemos procurar que el fiscal, darle como posibilidad que dentro de la solución alternativa que le demos, o una suspensión de juicio a prueba cuando corresponda, o un juicio abreviado inicial con una condena de ejecución condicional, lo sea por todo, y no por este único caso, este único último delito por el cual quedó privado de la libertad. Por eso el sistema es integral. ¿Qué ocurre cuando tenemos un asistido el cual tiene una condena previa? O sea, que necesariamente tenemos que ir por una solución alternativa, un juicio abreviado inicial, y corresponde la unificación. ¿Cuál es el problema actual? Si uno va a una fiscalía de número, una fiscalía territorial, siempre tenemos determinado de antemano, asignado un juzgado de control previo. Entonces, si convenimos con el fiscal de instrucción, en el marco de un juicio abreviado inicial, un monto de pena y hay que unificar, luego vamos a dialogar con el juez de control para ver en cuánto nos unifica, que en definitiva es lo que les interesa a nuestros asistidos. Doctora, dígame en concreto, ¿cuánta pena me dan por las dos causas? ¿Cuándo es mi cumplimiento total? ¿Qué periodos me descuentan que estuve privado de libertad en la causa anterior? Y bueno, eso es una traba hoy en el sistema integral de flagrancia. ¿Por qué? Porque a diferencia de una fiscalía de número, no está asignado un juez de control específico. Es decir, tenemos 9 fiscales que trabajan con 9 defensores, cada defensor trabaja regularmente, está asignado a una fiscalía, pero el juez de control solamente va a ser sorteado, si bien hay jueces de control que están afectados a zona sede sur y sede norte, recién va a ser designado ese juez de control cuando sea convocado para alguna audiencia. Entonces, ustedes me dirán, y entonces, doctora, ¿cómo hacemos para negociar, en definitiva, terminar dialogando con un juez si no sabemos cuál nos va a tocar para una unificación? Bueno, en este aspecto avisoramos esta dificultad, y una alternativa sería que desde el primer momento, esto es una sugerencia, por supuesto que una sugerencia mía, que será acercada, porque cada 15 días tenemos reuniones con los representantes del Ministerio Público Fiscal, de la parte de la magistratura, y por el asesor externo, el doctor Chayer, que para mí una de las alternativas viables sería, para no pedir, sino tenemos que pedir una audiencia multipropósito. Y dentro de la audiencia multipropósito, cuando nos es asignado un juez de control, ir a conversar sobre qué pena unificada nos propondría si corresponde una declaración de reincidencia. Pero más fácil sería que desde el momento de la declaración del imputado haya un juez asignado. Esto nos evitaría estas idas y vueltas y estas incertidumbres que en definitiva prolongan sin ningún motivo, más que hacer ciertos ajustes, la solución del caso. También podemos, dijimos, en el punto 3, la defensa debe instar la petición de prueba urgente. Puede haber una petición de prueba urgente que se realice, y el abogado deberá ver estratégicamente si esa prueba la peticiona por el 335, a lo cual el fiscal deberá analizar su pertinencia y utilidad con el riesgo de que sea rechazada,
o si la incorporamos a esa prueba que pedimos con la declaración del imputado a través del 267, que es la evacuación de cita que obligatoriamente tiene que hacer el fiscal. Y usted me dirá, che, y doctor, ¿por qué me está hablando de que el imputado declare? A lo mejor si es el sistema integral de flagrancia debería ser más ágil, porque muchas veces es estratégico que nuestro defendido declare, y ya van a ver en los casos prácticos, porque eso podía dar lugar, si se corroboran los extremos que invocan, al cambio de calificación legal y a la búsqueda y al viraje de una solución alternativa de finalización del conflicto temprana, pero más beneficiosa para los intereses de nuestro sistema. Si me pueden pasar la otra filmina. Otro de los grandes desafíos es ¿cuándo pedir la solicitud de libertad? Porque es muy dinámico todo lo que se va aconteciendo en flagrancia. Y no es en todos los casos que lo peticionara. Recuérdense que según lo que está establecido en el manual de procedimientos del Ministerio Público Fiscal, si un imputado privado de libertad recupera la libertad sin habérsele recetado declaración indagatoria, ese caso, esa causa debería decantar a la unidad fiscal territorial. Entonces se iría esa causa sin una solución. En realidad no estoy solucionando nada. El sistema está decantando, digamos, está por otro lecho a otro río, pero en definitiva no le damos ninguna solución. Entonces, muchas veces solicitamos in voce la libertad al fiscal, pero le damos una solución alternativa. Es decir, si recupera la libertad, pero con el compromiso de ya dejar planteado, y aún por escrito, por ejemplo, una suspensión del juicio a prueba. Para darle, en realidad, una respuesta dentro del sistema y no fuera, porque fuera del sistema, si recupera libertad, seguramente irá a una fiscalía de número y probablemente pase al proyecto OMA. Pero todo debemos gestionar los defensores, tanto públicos como privados, tratar que dentro del sistema de flagrancia se dé una respuesta temprana. ¿Y por qué puse el fallo Castro? Porque en esos casos, los defensores, tenemos muchos casos, los defensores públicos de personas que se encuentran imputadas de delitos muy leves, como resistencia a la autoridad, daño, de personas que entran e ingresan al sistema múltiples veces, pero por cuestiones de padecimiento en salud mental. Tenemos muchos casos en los cuales en una causa fue declarado inimputable, se le ordenó una medida de internación, luego en otra causa resulta que es imputable, y bueno, el fallo Castro de la Cámara de Acusación no solamente es un límite para la internación provisoria, sino que determinó que en aquellos casos en que se determine que el delito es fruto o producto de la reacción originada del estado de exaltación, por ejemplo, de las drogas, si no se puede aplicar la medida de internación, imagínense, podemos solicitar la libertad. Luego, como punto 5, si me pasan por pantalla, y esto es uno de los desafíos centrales, y es el momento en que llega la declaración indagatoria, la declaración del imputado, porque es generalmente el momento en que el fiscal ya ha ido avisorando a alguna solución para el caso y nos formula alguna propuesta a los defensores. Pero también es el momento propicio para que los defensores podamos hacer como si fuese una contrapropuesta o ofrecer una alternativa viable, mostrarle una alternativa viable que pueda ser, porque recuérdense que el sistema es gradual, o sea, que tenga menos impacto a los intereses de una persona que se encuentra imputada, pero que no deje sin respuesta a la víctima. Entonces ahí, apelando siempre debemos ser, dentro de esto de ser proactivos, debemos ser también creativos, y créanme que
con la cartera de casos que se manejan en flagrancia, esto es muy provechoso. Es decir, casi siempre se empieza el escalón, los fiscales lo piensan de menor a mayor, pensando en una suspensión de juicio a prueba, sino en un abreviado inicial con una condena de ejecución condicional, sino en un juicio abreviado con una condena efectiva, pero hay un escalón que es previo y es anterior y que implica menos impacto para el imputado e igual de respuesta para las víctimas, que es echar mano a la disponibilidad de la acción penal, como en algunos de los casos que vamos a ver. Pero en el momento de la declaración indagatoria es el momento oportuno en el sistema de flagrancia para, conforme a los datos que recabamos en la entrevista inicial y a la prueba que hemos ido generando, acercando, si es adicto, acercando un escrito de un familiar por el cual lo va a acompañar a hacer un tratamiento terapéutico, bueno, darle todas las alternativas. Si no firmó el acta de aprehensión, dar una explicación que es porque no estaba asesorado por ningún defensor y no tenía idea de las consecuencias que le podía traer, pero que en ningún caso quiso obstruir la investigación. Cuando no tienen domicilio, están en situación de calle o es producto del hecho, el delito, unas lesiones leves que no entran en sí en la competencia de violencia familiar porque es aislado, no puede volver a vivir en esa casa, en ese domicilio, entonces damos un domicilio alternativo. Es un momento crucial la declaración indagatoria, en donde generalmente se define o se empieza a definir cuál es la solución que se le va a dar al caso. Y por último, y para cumplir los 40 minutos que me fueron asignados, el último punto sería hablar de la disponibilidad de la acción penal. Lo dije y lo reitero, y lo confirmo, cuando hablan de disponibilidad de la acción penal, generalmente los abogados o los fiscales nos representamos solamente que puede ir por el principio de insignificancia. Y nos olvidamos de echar mano a algo importantísimo que tiende la justicia restaurativa y también tiene que tender y ser el norte del sistema integral de flagrancia. Porque no es, digamos, el éxito no está solamente en una respuesta rápida, sino una respuesta, en dar una respuesta a término que satisfaga los intereses de la víctima y del imputado. Y esto se logra muchas veces con la conciliación. Con la conciliación. Van a ver que hay determinados casos en donde los defensores le proponemos al fiscal que se contacte con la víctima para ver si no se encuentra permeable a lo mejor a una conciliación. ¿Cómo? Podemos proponer pedido de disculpas, ya sea personal, en una audiencia se puede hacer, o en la oficina del propio fiscal, o por escrito, y también de la mano de lo que es el inciso quinto, la segunda parte, que es cuando se produce un daño, llegar a un acuerdo resarcitorio. No perder de vista, porque muchas veces los fiscales dicen, bueno, no, conciliación con acuerdo resarcitorio. Hay delitos en los cuales no hay daño provocado. Entonces puede ser viable una conciliación, máxime cuando defendemos a una persona que no tiene recursos económicos. Y cuando existe un daño, también el acuerdo resarcitorio puede ser haciendo tarea comunitaria. Y créanme que esto, a nivel de prevención especial y a nivel también de finalidad educativa que tiene que tener todo el sistema de flagrancia para después no volver con la puerta giratoria a la rueda giratoria, es decir, al nuevo reingreso de esa persona al sistema. Y es muchas veces haciendo tarea comunitaria. En eso tuvimos muchos resultados exitosos y gestiones exitosas en hacer una conciliación con, por ejemplo, un trabajo comunitario que involucramos, en caso de chicos de corta edad, sin llegar a ser menores, 18, 19, 20 años, hacer tareas comunitarias
por ejemplo, en una copa de leche o en un establecimiento educativo cerca de su domicilio, y créanme que eso tuvo muy, muy buena recepción, no solamente por parte del imputado, sino toma de conciencia por parte de la familia y una muy buena repercusión a nivel de las víctimas. Las víctimas se fueron realmente agradecidas con la respuesta rápida, pero con una respuesta efectiva. No dejar de tener en cuenta, y con esto concluyo, que este sistema integral de flagrancia lo que intenta crear es soluciones no solamente rápidas, porque en pro de la rapidez podemos dejar de ser eficientes, sino generar, como toda justicia, espacios de escucha, de soluciones integrales. Los abogados, si existen causas que se pueden acumular, buscar la solución integral para todo, y la resolución en definitiva de conflictos de la manera más exitosa posible. Bueno, es interesante y me quedaría mucho tiempo analizando muchos otros aspectos, pero le tengo que ceder la palabra a mi queridísimo colega y compañero, el doctor Cafure, para ser respetuosa del tiempo. Después ya vamos con los casos prácticos. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Pueden formular preguntas en el chat. Al finalizar van a ser respondidas. Continuaremos con la exposición de Martín José Cafure, defensor público de la Defensoría Pública Penal número 21. Le cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan a todos? Felicitaciones, Caro, veo ahí aplausos para vos, merecido, por cierto. No quiero arrancar sin antes agradecer a todos los institutos de formación, tanto del Ministerio Público Fiscal como del Ministerio Público de la Defensa, el Centro Núñez, a la Facultad de Derecho, a la Secretaría de Posgrado, a felicitar a Marcelo Hidalgo por generar este espacio tan exitoso, por lo que veo, porque hay muchos asistentes. Quiero agradecerle puntualmente a los asistentes. Veo algunas caras amigas, conocidas también. ¿Cómo anda Daniel? Dentro del público quiero destacar también a alguien que ha participado en el chat, que es Raquel Martínez, es defensora pública del Fuero Penal Juvenil, y quiero destacarla puntualmente porque en todo lo que fue los protocolos de trabajo con niños, niñas y adolescentes, trabajamos en equipo ya desde antes de que esto sea una realidad, y en el foro de defensores de la Asociación de Magistrados, tanto con Ana Pagliano, Analia Kiel. Quiero, por último, agradecer, me pone muy contento de estar compartiendo este espacio con Carolina, con la doctora Lerda, pero con Carolina hemos trabajado muchas horas también en lo que fue junto con un equipo de trabajo, ¿no? Y con el aval institucional en su momento del Tribunal Superior de Justicia, luego de la Defensoría General y los equipos de trabajo de la Defensoría General, pero hemos trabajado muchas horas en las mesas de trabajo donde se terminaron de delinear algunos lineamientos de trabajo para lo que es el sistema integral de flagrancia, ya desde antes con las buenas prácticas para trabajo en audiencia y luego para un trabajo más interno con lo que fueron cosas muy novedosas, de las cuales Caro ya destacó algo como es el manual de procedimientos propio de la defensa. Ese manual de procedimientos estandariza una forma de trabajo, es algo que por primera vez se logra como objetivo, digamos, visibilizar el SUR como herramienta para compartir información y para poder medir el trabajo que se hace también, porque sin los datos concretos, digamos, no se puede corregir. O sea que creo que fueron avances muy importantes dentro de lo que fue la defensa, y van a ver que todo eso, todas las resoluciones o las instrucciones están subidas al material de trabajo. Creo que es muy interesante, no voy a ponerme a hablar tanto sobre eso, pero es interesante que las vean. Hay dos puntuales que no están netamente pensadas dentro de lo que es el sistema integral de flagrancia, pero que tuvieron mucho que ver con eso, que tiene que ver con el pedir plazos a las medidas de coerción y con buscar alternativas como son las prisiones
domiciliarias. Voy a arrancar con mi parte que tiene que ver con el trabajo en audiencia. Yo les propongo en realidad, algo voy a hablar de las distintas audiencias, de la suspensión del proceso prueba, de juicio abreviado, de prisión preventiva, pero les propongo pensar un poco afuera de la caja, como se dice, y pensar qué cambia con este sistema de audiencia, con llevar la oralidad a la etapa de investigación, a la instrucción, donde desde la ley 10.457 sabemos que costó mucho poder implementar en la práctica el artículo que tiene que ver con la oralización de la prisión preventiva, luego por distintos motivos que tenían que ver en su momento con la organización y la capacitación de las personas, luego por la pandemia. Una vez que se implementó, se empezó a pensar en la flagrancia ya como un sistema diferente, y dentro de lo que es una estructura legal como la de nuestro código, se empezó a pensar, bueno, ¿qué viraje le podemos dar a este proceso para que sea más ágil, respetuoso de las garantías y que a la vez busque, como dijo Carolina, la solución del caso, básicamente, y una solución de la cual, a diferencia de lo que muchos creen, la defensa puede obtener ventajas comparativas de mucha importancia que vamos a tratar de pensar. Entonces, el planteo inicial, digamos, de este espacio, de esta disertación, tiene que ver con que la clave para que esto funcione tiene que ver con la intervención temprana de todos los operadores. Carolina hizo hincapié en algo que para nosotros fue muy importante, que trabajamos mucho y en las mesas previas, que tenía que ver con el levantamiento del secreto de sumario para estos casos que en general no implican puestas en riesgo de líneas sensibles de investigación, y por eso era bueno transformarlo en una regla, pero eso a la vez como defensores nos obliga a nosotros a, como dijo Caro, tratar de empezar a litigar antes. Este sistema de audiencias cambia completamente la lógica de intervención defensiva porque nos obliga, y esto Carolina lo ha visibilizado muy bien, a colectar información antes, a trabajar sobre la estrategia desde un inicio, a buscar soluciones alternativas a las medidas de coerción, porque la audiencia, si bien es un eje central de este sistema integral de flagrancia, lo cierto es que no hay ningún caso que se vaya a ganar en la audiencia sin todo ese trabajo previo que explicó Carolina. No se va a ganar ninguna audiencia, no se va a obtener ningún beneficio si yo previamente no entrevisté al imputado, no reconocí las vulnerabilidades que él puede padecer y que pueden dar lugar a institutos como, por ejemplo, una prisión domiciliaria. No va a haber éxito en esa audiencia si yo previamente no mantuve un contacto relativamente fluido con ese imputado para ir negociando la salida del caso, porque en definitiva es el diálogo y la confianza que yo voy generando en ese contacto, no les digo constante, pero sí frecuente con el imputado en esos cortos días hasta la realización de la audiencia, donde yo voy construyendo un nexo que es vital en todo esto, que es el nexo entre la defensa material del imputado y la defensa técnica. Si yo no logro ese consenso, muy probablemente llegue a una audiencia con un fracaso. Y les cuento un ejemplo que siempre traigo a colación, que es aquel momento donde en la audiencia de prisión preventiva el defensor se esfuerza por discutir la participación del imputado, etc. Y luego, cuando se llega a la prisión preventiva, ¿qué es lo que sucede? Le dan la última palabra al imputado y el imputado dice, bueno, yo estoy muy arrepentido de lo que sucedió. Bueno, es un ejemplo relativamente gracioso, pero tragicómico, porque en definitiva eso habla de la falta de consensos y falta de diálogo, que es muy importante para llegar a estas audiencias, entre la defensa material y la defensa técnica, entre el imputado y el abogado defensor. Esa construcción hacia la solución del caso se ve plasmada en la audiencia. La articulación, disculpen, me están ayudando con las diapositivas, pero yo soy bastante desprolijo y ya probablemente pasé varias diapositivas o me voy adelantando el tema, pero si quieren ir pasándolas, a mí me sirve igualmente para ir guiándome también. El sistema busca resolver estos conflictos en etapa temprana. Y para eso aparece una herramienta fundamental que no está diagramada en el código procesal, pero que
tranquilamente entra dentro del ala de la legalidad de lo posible, que tiene que ver con la audiencia multipropósito. La audiencia multipropósito responde a un principio básico de este sistema de flagrancia, que es el de concentración de actos. Yo no solo, Carolina hablaba de las 3E, y parte de la eficiencia tiene que ver con resolver con eficacia, pero en un mejor tiempo, ¿no? Y esa audiencia multipropósito lo que me permite es concentrar algunas de las discusiones en el marco de una sola audiencia. Esa audiencia se vuelve vital para este sistema porque en definitiva permite, incluso frente a escenarios adversos a nivel defensivo, como es el dictado de una medida de coerción sin un acuerdo, reevaluar esta situación en el mismo marco de la audiencia o inmediatamente luego determinada para poder acceder a una solución al caso. Un ejemplo muy concreto es aquella audiencia donde uno va a discutir una prisión preventiva, por ejemplo, y se encuentra con un escenario adverso donde todo indica que esa audiencia va a resultar próspera para el Ministerio Público Fiscal y que en definitiva se va a dictar la prisión preventiva. Escucha de primera mano el imputado los fundamentos del juez respecto del dictado de la medida de coerción y se puede llegar inmediatamente a un acuerdo, a un buen acuerdo, en definitiva, respecto de la pena. La audiencia multipropósito nos plantea escenarios diversos. Voy a citar otro ejemplo. Este fue un ejemplo de un caso que tuvo Carolina en el plan piloto de oralidad. Recuerdo que se había trabajado sobre una suspensión del proceso de prueba y en el marco de la audiencia eso terminó mutando y se dispuso de la acción penal, porque era un caso que podía encuadrar en una insignificancia, se dispuso de la acción penal, se lo hizo oralmente y en el marco de una audiencia, cosa que si bien no está prevista en el código, tampoco está prohibida y sobre todo para la insignificancia, que por definición es insignificante y merece respuestas rápidas, fue una muy buena salida. Eso se vio en el marco de una audiencia multipropósito. Pero como les decía, yo en definitiva no voy a ganar nada a la audiencia si no tengo preparación, si no conozco el caso, si no tuve un diálogo con el imputado, si no conozco las fortalezas y debilidades, y en definitiva eso me parece muy importante respecto de la preparación de la audiencia. Algunos de los errores frecuentes que están citados ahí tienen que ver con la cuestión relativa a una de las cuestiones fundamentales, que tiene que ver con los antecedentes del imputado. Y en esto, Carolina fue muy clara con que no solo hay que instar a que se certifiquen, sino que hay que tratar de hacerse de la información concreta. Y no les quepa ninguna duda que la principal fuente de información sobre los antecedentes de una persona imputada en una causa es el mismo imputado, porque por lo general la persona sabe si se fue de una audiencia en libertad, si tuvo un cese de prisión, si le dieron una libertad condicional, si quedó debiendo, cuánto tiempo quedó debiendo, y eso es fundamental para una buena toma de decisiones. Sobre todo en casos donde no hablemos ya de la suspensión del proceso de prueba, porque en definitiva son muy escuetos los casos donde una persona con antecedentes computables podría llegar a acceder a este instituto, pero sí para los abreviados iniciales. En los abreviados iniciales, este análisis, que debe ser certero y que la defensa debe instar proactivamente y que debe colaborar a buscar estos antecedentes, es definitorio para evaluar cuestiones como las reincidencias, las unificaciones, los tiempos de detención que tuvo en las distintas causas y, como dijo Carolina también, poder evaluar cuándo esa persona podría acceder a un beneficio y poder concretamente recuperar su libertad, que es una de las preguntas fundamentales que siempre tiene el defendido. Esta búsqueda de antecedentes debe ser proactiva y minuciosa y rápida. ¿Por qué digo minuciosa? Porque a veces nos sucede que nos encontramos con certificados
que son traídos de alguna causa, donde dice que en tal causa se le dictó una sentencia en su contra, etc. Pero les soy honesto, no hay elemento más veraz que los documentos originales que tienen que ver con la sentencia, con la resolución que dictó un juzgado de ejecución otorgando un beneficio, etc. Porque lo que se cree que por ahí fue una libertad condicional, en realidad fue una libertad condicional provisoria, un cese de prisión, que no causó estado respecto de una reincidencia con el sistema anterior que se preveía, que es el que tiene que ver con la reincidencia real de una persona. La búsqueda de antecedentes es vital. La teoría del caso, bueno, la construcción de la teoría del caso es fundamental, porque yo desde la primera entrevista, como dijo Carolina, voy diseñando una estrategia y esa estrategia tiene que tener un pie fáctico, un pie jurídico y un pie probatorio. A diferencia de lo que muchos creen, el sistema de flagrancia, donde hay quienes aseveran desde distintos lugares, no todas las opiniones son válidas, pero yo creo que no es correcto. Hay quienes piensan que la flagrancia es la flagrancia y por eso está todo probado. Nos hemos encontrado con una multiplicidad de casos donde indagando un poco más en algún testimonio, donde tomando alguna prueba o procurando alguna prueba objetiva, como es un video o indagando en algún audio que puede haber en un celular, etcétera, que no demanda tanto trabajo realmente, porque son casos donde las facultades probatorias no están acotadas porque no se puede limitar el código, pero lo cierto es que el caso en sí no presenta tanta variedad probatoria, pero lo cierto es que litigando algo de la prueba, yo puedo sacar también una ventaja comparativa del caso y cambiar, por ejemplo, una hipótesis para poder llegar a un consenso con la Fiscalía sobre la solución final del caso. Con esto, y para cerrar un poco la idea de lo que es la audiencia, la preparación de la audiencia, vuelvo, certificación de antecedentes, consenso con el imputado a través del diálogo, la construcción de una negociación con el imputado y con la Fiscalía, y una visión analítica y minuciosa también de la prueba de estos casos, es que yo me voy a preparar para lo que es el trabajo en audiencia. Y ese trabajo, más allá de lo que pueda tener que ver con el trabajo retórico que implica una audiencia, la exposición que implica una audiencia sobre los argumentos que yo voy a llegar, eso es la visibilización de una teoría del caso. Yo lo cierto es que tengo que tener tres alternativas básicamente, que una es la de litigación, cuando voy a litigar algo, la de negociación, cuando sé que en el marco de la audiencia puede surgir algún tipo de negociación relativa a una cuestión que tenga que ver, por ejemplo, con un cambio de calificación para arribar a una solución definitiva, y también tengo que tener clara, por lo menos, hacia dónde apunto estratégicamente con la solución definitiva del caso. Diría yo, ¿qué estoy dispuesto a litigar? ¿Qué estoy dispuesto a negociar? ¿Y hacia dónde quiero ir con la solución estratégica del caso? Y digo la solución estratégica del caso porque la audiencia, que es una audiencia en general, voy a hablar de las audiencias ahora, como vengo hablando, que es una audiencia que vamos a llamarle multipropósito, una audiencia inicial, que es la que suele venir luego de la declaración de un imputado o en la misma declaración, cuando la Fiscalía hace una propuesta, es una audiencia, digamos, donde básicamente se van definiendo las soluciones del caso, porque yo ya sé a esa altura si es una persona que es reincidente, si es una persona que es reiterante, si es un hecho de alta o baja lesividad, y todas esas ponderaciones a mí me ayudan a ir tomando, a ir construyendo lo que es este tercer punto del que les hablaba, que es una decisión estratégica hacia dónde puedo llevar este caso. Porque en definitiva, yo si estoy ante un hecho de alta lesividad, muy probablemente me mueva entre una suspensión de procesos pruebas, si la escala penal me lo habilita, y una condena condicional. Si es una persona que posee antecedentes penales, muy probablemente me mueva en el marco de un
una posibilidad de un juicio abreviado inicial, porque en definitiva tengo pocas alternativas de que la Fiscalía le quiera dar la libertad a esta persona, sobre todo si es una condena reciente, por más de que esté cumplida, pero esta persona vuelve a reincidir en el delito, poco probable que le quiera dar la libertad en este sistema integral de flagrancia. En lo que tengo que trabajar y enfocarme en ese caso es sobre todo en la construcción de la estrategia en torno a la pena, ¿no? ¿Me siguen hasta acá más o menos? Me interesaría saber un poco si se entiende un poco lo que voy diciendo y cómo voy de tiempo. Gustavo, si me podés ayudar. Bueno, gracias. Poco, gracias por lo... Excelente, Martín, va muy bien. Decinos vos de las placas, si te vamos siguiendo, Me la ¿no? salté toda, Gustavo, no importa, pero vamos a ir a la que tiene que ver con la prisión preventiva, si Acá. puede ser. Sí. Creo que es un poquito más adelante. Ahí está. Bueno, la prisión preventiva es una de las audiencias, pero no es la audiencia por antonomasia, porque en definitiva lo que busca el sistema integral de flagrancia, y es ahí donde la defensoría puede, o la defensa en general, pública, privada, puede sacar su ventaja comparativa, va a la solución del caso. Y digo la ventaja comparativa porque en definitiva puede obtener beneficios desde, vamos a decirle así, la construcción de una pena de baja entidad hasta la acumulación estratégica de causas que puede derivar. Por ejemplo, les doy un ejemplo, en la acumulación estratégica, si yo traigo a la resolución de este caso una causa que el imputado tiene abierta con anterioridad a la sanción y a la entrada en vigencia de la ley de reincidencia, a mí eso me puede permitir que esa persona pase, por ejemplo, si tuvo una condena intermedia, a acceder al sistema anterior de reincidencia, donde las unificaciones de condena, por ejemplo, se hacían de manera composicional. Me explico un poco más práctico para que se entienda. Hecho anterior a la ley, a la nueva ley de reincidencia, esta persona cometió un hecho menor y fue condenada con posterioridad a esa ley, luego de unos meses salió en libertad y posteriormente comete otro nuevo hecho ahora que viene a entrar dentro del sistema integral de flagrancia. Si yo estratégicamente trato de efectuar la acumulación de este nuevo proceso con aquel que le quedó abierto, muy probablemente logre una unificación de condena, una unificación compositiva y eventualmente le evite a esta persona una declaración de reincidencia. Con esto en lo que quiero hacer hincapié es que hay muchas herramientas que a través del uso de la técnica y de la investigación y de la imaginación, llamémosle así, yo puedo ir armando para buscar soluciones estratégicas incluso en un escenario de condena. Pero si eso no es así, yo antes voy a tener la audiencia de prisión preventiva. Y esa audiencia de prisión preventiva, si yo no pude acceder con la Fiscalía a un acuerdo en el cual los intereses del Ministerio Público y los de la defensa se encuentren compuestos, yo voy a ir a esa audiencia de prisión preventiva. El sistema integral de flagrancia no hace que sea inválida la discusión sobre el peligro procesal. Y en eso, es importante saber que yo voy a trabajar sobre esos dos elementos que están ahí, que es el riesgo de fuga, el riesgo de entorpecimiento. Pero a veces la audiencia de prisión preventiva me sirve para litigar algunas cuestiones donde estratégicamente yo también puedo ir modificando el escenario. Doy un ejemplo, porque tuve una situación parecida. Hay una cuestión que tiene que ver con el uso del inhibidor, ¿no? Donde sabemos que es un tema que se encuentra discutido y sabemos que es un tema que la jurisprudencia ha tenido diferentes opiniones, en realidad diferentes, no opiniones, diferentes decisiones sobre el tema, pero lo cierto es que hay fiscalías, incluso juzgados de control, que adhieren a la postura donde el inhibidor se transforma en un agravante de
del robo, por ejemplo, de un vehículo, vamos a suponer, ¿no? Y lo cierto es que una vieja jurisprudencia de la Cámara de Acusación, actualizada recientemente, este fallo que me tocó, vuelve al origen de la legalidad o a la visión netamente de la legalidad de esta figura y establece aquel viejo precedente retomado recientemente, que en definitiva, si no se puede comprobar que el inhibidor sirvió para abrir, sino que lo que hizo es impedir cerrar, no aplica el agravante en cuestión, ¿no? Entonces, yo me enfrento a un escenario donde la fiscalía me dice, mira, yo en virtud de este hecho te ofrezco una pena de... Bueno, es algo complejo, José, pero después lo podemos retomar al final, no hay ningún problema. No quiero interrumpir ahora lo que vengo diciendo, pero lo vemos seguramente al final. Si yo lo que quiero es, la fiscalía, por ejemplo, me ofrece una alternativa donde con esa calificación legal que sostiene, lo que me va a ofrecer es un acuerdo que en cuanto a pena es gravoso, implicaría una prisión efectiva, yo en la audiencia de prisión preventiva lo que puedo hacer es litigar una cuestión jurídica, no con la expectativa a veces ni siquiera de que me vaya bien ante un juzgado, en la audiencia misma, ante un juzgado de control, pero sí eventualmente para llegar a la Cámara de Acusación y hacer uso de una postura jurisprudencial para llevar a cabo un cambio de calificación que favorezca la posibilidad de llegar a un acuerdo mejor. Lo que quiero decir en definitiva es que la audiencia de prisión preventiva sirve para el peligro procesal, es una discusión totalmente válida, ya vamos a tocar 2 puntos sobre eso, pero sirve también a veces para fijar posición sobre cuestiones jurídicas o incluso eventualmente para discutir cuestiones probatorias. En lo que hace el peligro procesal en sí, hay 2 cuestiones muy interesantes que se vienen discutiendo, las 2 fueron objeto de trabajo dentro de lo que es Defensoría General, porque 2 instrucciones generales versaron sobre esto, tomando algunos casos testigos. Una es la que tiene que ver con el plazo de las medidas de coerción, que es una discusión que en Córdoba se está dando, y en definitiva la necesidad de fijarlas a las medidas de coerción con un plazo, a veces ha sido iniciativa de los fiscales, a veces ha sido resolución de algún juez de control, y en su momento la Cámara de Acusación, en un caso Pereira, si mal no recuerdo, era mío, pero no tengo, creo que era Pereira, también se ha expedido sobre eso. Bueno, la Defensoría General avanzó también sobre ese aspecto, instando a que se proponga la fijación de un plazo para las medidas de coerción. Esto es una discusión válida dentro de la audiencia de prisión preventiva, y hay otra discusión válida también, que es la que tiene que ver con la modalidad de la prisión preventiva eventualmente. Ese es un punto que sostuvimos en las mesas de trabajo previa con Carolina, hablamos muchas veces de esto, y en la necesidad de que si se va a discutir la medida de coerción, también se discuta en el marco de esa audiencia su modalidad por una cuestión de concentración de actos. Si no funciona por algún motivo, por el que sea, la teoría defensiva en el marco de la audiencia de prisión preventiva, o incluso si me piden una prisión preventiva, yo también tengo la posibilidad de acercarme para tratar de procurar, por ejemplo, una conciliación con la víctima o llevar una suspensión del proceso de prueba. Se nos abren las puertas para otras 2 audiencias que brevemente vamos a analizar. Una es la de suspensión del proceso de prueba. No podemos perder de vista, cuando hablamos de audiencia de suspensión del proceso de prueba, que es una audiencia compositiva. Y tanto en esta audiencia como en la audiencia de prisión preventiva hay una figura fundamental que yo tengo que tener en cuenta y que no tiene que ver con el discurso que yo voy a llevar preparado, que es la figura de la víctima. Yo tengo que estar preparado en esos escenarios como litigante para saber cómo abordar esa situación. Porque muy probablemente en el marco de la audiencia me encuentre con alguien que está muy enojado, a veces no solo con el defendido, sino también con el defensor, porque piensa que por antonomasia el defensor también es el que le quiere
el que le ha causado este daño, etc. Entonces, mi habilidad para el manejo de esas situaciones está primero y principal en no confrontar, en entender, en ser respetuoso de la situación que ha atravesado esa persona, pero en la audiencia de suspensión del proceso de prueba también en escuchar cuál es la pretensión de esta víctima. Porque en definitiva, si bien al momento de ofrecer la suspensión del proceso de prueba hay algo que es fundamental, que es un ofrecimiento de reparación que debe ser proporcional, ¿no? Y que debe ser razonable, lo cierto es que por ahí la pretensión de esta víctima no se aleja tanto de mi ofrecimiento, pero es superior, y yo tengo que tener el margen en esa audiencia para buscar, cuarto intermedio mediante, algún viso de acercamiento, ¿no? Con su pretensión. ¿Y por qué digo esto? Porque en definitiva, más allá de que el juez tiene la facultad, incluso contra la voluntad de la víctima, de conceder la suspensión del proceso de prueba, lo cierto es que el juez varía el escenario si se encuentra con una oposición razonable de una víctima, que cuando esta víctima está de acuerdo con la ejecución del caso y en algún punto se le repara esa actuación. El resto de las cuestiones que tengo que tener en cuenta en la audiencia de suspensión del proceso de prueba son las establecidas por la ley, por el código, el 360 bis, el 76 bis. Tengo que haber previsto, por ejemplo, no se me puede pasar como litigante en el marco de esa audiencia que me van a interrogar, por ejemplo, vamos a suponer que quedó un auto secuestrado, ¿no? Que fue utilizado para cometer el delito, y yo no puedo proponer una suspensión del proceso de prueba sin antes advertirle a mi defendido que eventualmente ese auto, que estaría sujeto a decomiso, va a haber que hacer abandono a favor del Estado de ese instituto. Entonces sería una irresponsabilidad de mi parte si yo llego a esa audiencia sin haber previsto una cuestión de esas características. La preparación también tiene que ver con algunas cuestiones que dijo Carolina. Yo tengo que ser claro con por ejemplo, con el ofrecimiento eventualmente alternativo, si esta persona no posee medios, que tiene que ver con la realización de algún trabajo comunitario, por ejemplo, pero siempre hay que tratar, aunque sea simbólicamente, de generar una reparación a la víctima y hacer un ofrecimiento incluso de trabajo, aunque claro está que muchas veces la víctima no va a querer tener de parte del imputado ninguna tarea, sobre todo si es en el marco de un espacio como es un hogar o un comercio, etc. Entonces, en el marco de la suspensión del proceso de prueba hay cosas que yo no puedo desconocer en la audiencia, que van mucho más allá de qué es lo que voy a ir a decir, sino que tienen que ver con la lectura del escenario de la audiencia, que tienen que ver con la víctima, con la predisposición del juez o de la jueza a otorgar esta suspensión del proceso de prueba, pero también, y más importante que todo, con la vista fiscal del Ministerio Público, porque en definitiva lo que el Ministerio Público diga respecto de esta solución, que no va a tener que ver con la reparación en sí, pero sí con cuestiones de política criminal tal vez, es determinante para que se me otorgue o no la suspensión del proceso de prueba. Hay casos donde la jurisprudencia claramente prohíbe esta solución, crimen organizado, violencia de género, narcotráfico, cuando los casos implican justamente el tráfico, es decir, el comercio. La jurisprudencia ya se ha expedido sobre esas cuestiones, pero hay casos más grises, ¿no? Donde yo voy a tener que trabajar mucho en la reparación para que la Fiscalía no alegue cuestiones de política criminal y consienta de algún modo esta solución al caso, que son aquellos casos, por ejemplo, vamos a suponer, de robos que están al límite, que prevén un mínimo de 3 años, y que tienen que ver, que son robos donde, por ejemplo, hay un agravante que tiene que ver con el uso de un arma no habida, o un robo que tenga algún nivel relativamente medio o alto de violencia en su ejecución. Bueno, en esos casos, ojo, en la preparación previa de lo que tiene que ver con los consensos y sobre todo con el Ministerio Público Fiscal, porque en definitiva, si bien el sistema está diseñado para proponer conjuntamente Defensa y Ministerio Público Fiscal la suspensión del proceso de prueba, no se descarta la opción que da el código de que la defensa proactivamente proponga esta solución al caso. Ahora bien, si yo voy a proponer esta solución al caso, no puedo perder de vista que voy a necesitar contar
con una vista favorable del Ministerio Público Fiscal. Cierro con la audiencia de juicio abreviado inicial, creo que todavía estoy en tiempo. En definitiva, la audiencia de juicio abreviado inicial tiene una estructura en cuanto a alegatos relativamente simple, porque mi alegato va a versar sobre las 3 cuestiones que implica una sentencia, sobre la existencia material de los hechos, reafirmándolos, porque tengo una persona que en definitiva ha llegado libre y voluntariamente a esa instancia, que ha confesado lisa y llanamente su responsabilidad sobre el hecho. El código no dice confesado, sino reconocido su responsabilidad sobre el hecho. La confesión tiene otra connotación por eso, y en definitiva ese reconocimiento, yo lo que tengo que decirle al juez o a la jueza es que es un reconocimiento válido porque se acaba de constatar que hay buena voluntad de su parte, y en definitiva no buena voluntad, sino un reconocimiento expreso, y que ha sido claro, que no ha sido coaccionado ni obligado en el marco de ese reconocimiento. Validando esa situación, valido mi propio trabajo como defensor, porque yo soy el principal encargado de que esa persona llegue libre de esa decisión. Y acá voy a hacer un paréntesis para resaltar algunas cosas que no están ni en el código, ni en los escritos, que tienen que ver con esa audiencia, y que se han trabajado en el acuerdo reglamentario que estableció las buenas prácticas en la audiencia, que tienen que ver con la entrevista previa a ese juicio, sobre todo en los casos en los cuales ha pasado un tiempo relativamente considerable desde que yo he formulado el acuerdo o que esa persona ha prestado conformidad hasta la realización de la audiencia. Cuando ha pasado un plazo entre una cosa y la otra, yo debo tomarme el tiempo antes de la audiencia, en la conversación previa, no solo para explicarle cuál es la dinámica, para recordarle sus 2 intervenciones básicas que tienen que ver con sus condiciones personales y el reconocimiento, la forma en la que tiene que reconocer el hecho, sino que también para recordarle el acuerdo y para constatar que ese acuerdo sigue firme y válido. Eso no está en el código, pero es un recaudo que todo defensor debe tener en el marco de esta audiencia. Es importante porque de lo contrario yo me puedo enfrentar a una solución que no es insalvable, pero que es relativamente incómodo y que va a dilatar la audiencia, donde un titubeo sobre el marco de la audiencia puede anular un acuerdo que en definitiva el pedido está dispuesto a llevar a cabo en el fondo y que le termina siendo beneficioso. Una cuestión clara que tengo que tener en cuenta también es si corresponde, acá la concentración toma su máximo esplendor en la cuestión relativa, por ejemplo, a un eventual pedido de cese de prisión por proporcionalidad, cuando estoy pautando una pena efectiva y, por ejemplo, esta persona podría acceder a una libertad condicional en el marco de una pena corta y yo en el marco de la misma audiencia ya pedí sus informes criminológicos, cosa de llegar a esa audiencia con la posibilidad de pedir un cese de prisión, algo también establecido en el manual de buenas prácticas que se aprobó mediante acuerdo reglamentario, que hace a la concentración de actos en audiencia y al no traspaso de trabajo, porque en definitiva algo que está en condiciones de resolver el juez de juicio no se traspasa a un juzgado de ejecución que debe pasar a encarar una decisión que podría haberse tomado con anterioridad. Algunas cuestiones de importancia también tienen que ver con el pedido más claro que puedo hacer en el marco de esta audiencia, que es el pedido que tiene que ver con la morigeración de pena. Eventualmente, si se ha pautado una pena, esto no ocurre en todos los casos, pero hay casos que así lo justifican, porque en la audiencia se visibilizan cuestiones que hacen a situaciones de vulnerabilidad del imputado, y lo cierto es que la audiencia en ese caso me permite pedir una morigeración, pero para eso yo tengo que estar preparado para pedirla y preparar también al imputado para que cuando se lo interrogue sobre sus condiciones personales, estas cuestiones o estas vulnerabilidades pueden quedar visibles. Cierro con un último pequeño tema que es el que tiene que ver con la delegación de funciones. La delegación de funciones es algo permitido tanto para el Ministerio Público Fiscal como para la Defensa. Tenemos auxiliares que son
de una gran Me calidad. interrumpo, doctor, ya estamos en tiempo, un minuto, Sí. y ya continuamos con la Cierro próxima. con este minuto. Gracias. Están muy capacitados desde lo humano y lo técnico para encarar estas situaciones, pero hay, y esto es muy personal, pero hay situaciones donde yo puntualmente considero como defensor que es mejor abordarlas de manera personal, que tiene que ver, por ejemplo, con audiencias de prisiones preventivas donde el imputado está completamente disconforme y piensa que él no cometió el hecho, etcétera. Bueno, si yo voy a ir a litigar esas cuestiones, es bueno que el imputado me tenga presente al lado, y en los juicios abreviados iniciales, sobre todo si hay situaciones de vulnerabilidad, discapacidades o penas muy altas que se estén pactando, creo que también es necesaria, es importante la presencia en primera persona del defensor. Doy por concluida mi exposición y espero haber dejado algunas ideas potables para todo el auditorio. Gracias. ¿Me permitís, Gustavo? Bueno, excelente ambos. La verdad que nos mueven la estantería, me parece que a todos los que muchas veces vemos esto, de alguna manera una película que ustedes la ven, o la están viendo en 360 en muchos aspectos, con esta rapidez e inmediatez que les toca intervenir en esta gran cantidad de casos y causas que tienen. Y bueno, y todo lo que implica en este sistema, la agilidad con la que hay que moverse, la verdad que es muy interesante, muy interesante escucharlos, cómo preparan todos estos trabajos y con el volumen que hay, con la ayuda de sus auxiliares. Bueno, pero déjenme que tengo que transmitirle un par de preguntas, si me permitís, Gustavo. Primero, a Caro, hay muchos casos en los que los acuerdos de juego se hacen por escrito, quedan subidos al SAT, quedan aceptadas las propuestas, y bien, bueno, esto es otra práctica interesante. Digo, muchas de las prácticas que ustedes están llevando adelante en el sistema integral de flagrancia, sería muy bueno poder llevarlas en otros ámbitos. Pero bueno, esto ya es otra historia, en cualquier momento llega. Pero bueno, la pregunta, Caro, es esta. Cuando no está ese acuerdo escrito por la razón que sea, te pregunto si te parece razonable, después va otra pregunta para vos, Martín, de José, que la dejó hecha. Te pregunto si te parece razonable, o aún estando escrita también, verbalizarlo a ese acuerdo de un juicio abreviado, en qué condiciones, monto de pena, forma de ejecución de la pena, antes de empezar la audiencia por parte del fiscal o por parte del defensor, para que quede grabado y seguro para todas las partes que el acuerdo consiste en una cosa a la que vos, junto con tu defendido, arribaste. ¿Qué te parece esa idea? Sí, me parece perfecto, Marcelo. De hecho, es lo que sucede en las cámaras con las audiencias preliminares. Sería como un primer segmento de la audiencia en el juicio abreviado inicial, que se deje expresa constancia para que se quede grabado en aquellos casos en los cuales no se hizo por escrito, porque esto se está implementando de manera no uniforme, porque los distintos fiscales de flagrancia, en consonancia y de acuerdo con su defensor, por ejemplo, con el defensor oficial asignado, y también lo llevará como práctica para los abogados particulares, hacerlo o de modo escrito o una propuesta escrita, y después esperar que el defensor hable con su asistido, contestando también por escrito y consolidando el acuerdo, o muchas veces lo hacemos de modo tal que el fiscal hace como una especie de certificación en el cual ya las partes, ambas, hemos acordado y peticionamos que se nos asigne juez para que se determine el día y la hora de audiencia de abreviado inicial. Lo que vos estás diciendo, Marcelo, y haciendo referencia, me parece fundamental, y a los fines de reforzar lo que venía diciendo Martín. Los defensores debemos, porque muchas veces no es instantánea esta audiencia, esta implicación, reforzar a nuestros asistidos a los fines de que no fracasen, porque muchas veces fracasan por esa falta de renovación, de refrescarla, así Bien. como se refresca la memoria del testigo, se refresca la memoria al imputado en lo cual se va a basar esa audiencia. Bien. Y a ver
si está realmente convencido, porque muchas veces también nos pasa, Martín me lo podrá sustentar también, que desde que nos han dicho que sí a la pena ofrecida por el fiscal hasta que pasa la audiencia, han vuelto a la cárcel y los compañeros de celda le han dicho, no agarre el abreviado, que es mucho, que esto, que lo otro. Entonces, eso sería una buena práctica de implementar lo que vos estás diciendo. Les recuerdo que es muy útil, que les va a ser muy útil a todos a los abogados, a los litigantes también, conseguir, nosotros se los acercamos dentro del manual, es valiosísimo, en la acordada, la 1879 del 17 de octubre del 2024, en donde determina cuáles son las normas prácticas antes, durante y con posterioridad a las audiencias. Y en eso está la respuesta a algunas de las preguntas que hacen quienes están participando sobre si los puntos a litigar, sobre si algún juez, por ejemplo, en el marco de una audiencia de prisión preventiva, pregunta a las partes sobre lo que va a litigar. Eso hoy ya es una norma práctica consensuada que el defensor debe anticipadamente, al momento de abrirse la audiencia de prisión preventiva, adelantar al juez, en realidad al fiscal, cuál es qué circunstancia va a controvertir. Si la existencia del hecho, una circunstancia que da la calificación legal, la participación o simplemente va a ir por los indicadores de riesgo procesal. Bueno, y con eso me entendí, pero bueno, quería también contestar. Gustavo, le hago otra pregunta a Martín, porque una cosa que han consultado. Primero, decirles que la verdad que es inconcebible que el dictado en las medidas de coerción lo siguen haciendo fiscales, ya es una cosa que, bueno, habría que terminar. Y la otra, que cuando la dicta el juez, esto es muy, hasta yo diría, casi esquizofrénico, que dictada por el juez la medida de coerción siga estando a nombre de un fiscal en el lugar de detención. La verdad que esto es una cosa casi de psiquiatría judicial. Me parece que esto ya debería entenderse claramente. Es un juez el que la dicta, y la verdad que al haberla dictado, dejarlo a nombre de un fiscal no le quita ningún tipo de responsabilidad, y bueno, esto ya también debería modificarse. Pero mira, Martín, José, y vos lo viste, te hace esta pregunta, o hizo esta pregunta mientras vos estabas hablando, José Reviliano Moiso. Me gustaría, vos la estás leyendo, Martina, la pregunta. Esa es la última. Sí. No me queda muy claro la explicación de que una unificación de condenas que se puede ofrecer puede ser interpretado. ¿Esa? Esa. Bueno, lo trato de explicar muy brevemente. En el año 2025, la nueva ley de reincidencia establece, entre otras cosas, y lo voy a explicar muy coloquialmente, que no importa si es condicional o si es efectiva, cuando una persona tiene 2 condenas, en definitiva, esto pasa a implicar, entre otras cosas, que va a ser declarado reincidente y que esta condena con esta otra que se han dictado con posterioridad al año, a la fecha de entrada en vigencia de la ley, se van a unificar aritméticamente. 2 más 2 son 4, en definitiva, y la pena única y todas las disquisiciones sobre la búsqueda de la pena única como la más justa de todas desaparecen, porque en definitiva la matemática implica que 2 más 2 es 4, este juez pensó que le correspondía 2, este otro pensó que le correspondía 2, va a ser efectiva, va a ser reincidente y va a ser de 4. Ahora bien, si yo tengo un hecho que fue, vamos a suponer, poner en la línea de tiempo 3 hechos, ¿no? Un hurto del año 2024, que quedó abierto. En el año 2025, con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley de reincidencia, esta persona comete un hecho, ¿no? Un robo. Y es condenado a una pena de 3 meses, vamos a suponer. Sale en libertad. Y con posterioridad entra el sistema de flagrancia y comete otro robo. Bien. ¿No? Y le dicen, señor, usted tiene una condena dictada con posterioridad a la ley de reincidencia, la pena que le impongo va a ser efectiva, se va a sumar aritméticamente a esta otra que ya tuvo, eventualmente si fue condicional, porque primera condena, ¿no? Entonces, le voy a poner otros 3 meses, pero va a ser efectiva, va a ser de 6 meses,
y usted va a ser declarado reincidente. Ahora bien, si yo logro consensuar con las fiscalías en que en esta segunda condena no solo sea juzgado por este último hecho, sino que le traigamos y le acumulemos aquel hurto del 2024 por la fecha de comisión del hecho del 2024 y la posibilidad de aplicársele una ley penal más benigna, yo voy a establecer una pena única, en definitiva, donde voy a poder componer las condenas, la pena final, desde un punto de vista compositivo, donde los 3 estrellas no van a ser 6, y en definitiva, esta persona no va a ser declarada reincidente y le voy a poder obtener eventualmente un beneficio estratégico, no solo en monto, sino en cuanto a la declaración de reincidencia. Es una interpretación que tiende a tirar de la cuerda en beneficio de los acusados de una manera muy interesante, digamos. Vos estás diciendo, che, ahí quedó un hecho colgado del 2023, yo lo traigo ahora y lo traigo para utilizarlo dentro del sistema de composición. Eso sería, Martín. Correcto. Igualmente, Marcelo, no quiero decir esto porque sería irresponsable sin hacer una aclaración. Es un tema que está controvertido. Totalmente. Porque hay alguna postura de minoritaria, tal vez, que considera que desde la entrada en vigencia de la nueva ley de reincidencia, y por eso esto hay que esperar a ver también qué dice el Tribunal Superior de Justicia, o conocer los criterios de los jueces que van a actuar, pero hay posturas que consideran que desde la entrada en vigencia de la nueva ley se aplica una vez que la persona ya tiene 2 condenas. Pero dos cositas. el planteo es interesante. Sí. 2 cositas, Marcelo. Una importante para que se fijen, la ley llamada de Ley de Reincidencia, la número 27785, y su entrada en vigencia, según la boletín oficial, fue al día siguiente, o sea, en vez del 7, el 8 de marzo del 2025. Eso para que lo tengan en cuenta específicamente. Y con relación a lo que decía Martín, que no es, primero que es un tema controvertido, segundo, que no todos los jueces de control tienen el mismo criterio. Por eso torna más aún relevante lo que dije yo, claro, ver cuál es el juez asignado a mi caso. Porque en ese supuesto, yo voy a saber transmitir a mi defendido si en definitiva puedo ir a conversar con el juez sobre alguna posibilidad de unificación composicional y a la posibilidad de no declararlo reincidente o no, porque hay jueces de control, son los minoritarios, pero que ya tienen tomada partido por lo que dice Martín. O sea, todo hecho, no importa, sentencia después de esta fecha, listo, no aplican esa normativa. Entonces, por eso es lo que vuelvo a insistir, esta es una... Ahora, le pido, ahora sí, Gustavo, no van a irse de acá sin que nos... Ya muchas de las cosas que nos han ido contando son casos prácticos. Gustavo, tu palabra para poder empezar a pasar los casos prácticos. Yo creo que podríamos llegar a trabajar un caso cada uno, por lo menos llegar a trabajar un caso, el primero a cargo de Carolina, el segundo a Martín, y muchas de estas preguntas, estos temas que están saliendo, el director del seminario, que es Marcelo, los va a abordar. Vamos a hacer una selección de todas las preguntas que están surgiendo y lo vamos a abordar en la última clase, en la segunda mitad de la última clase. Vamos con el primer caso. Mica, vos lo... Bueno, el primer caso... me sacaron el nombre. Yo le había puesto justamente, de modo alegórico, títulos a los casos. Para que se diviertan un poco y que sea más dinámico. Y el caso se llama, lo había denominado yo, 2 jóvenes primarios y un celular recuperado. A diferencia de lo que he visto que hicieron otros expositores, desde la visión del defensor, lo más importante muchas veces que dirime o define el baremo sobre el cual vamos a encontrar la solución alternativa más beneficiosa son las condiciones personales de los imputados. Por eso, el primer hecho sintéticamente es así. A las 16:45,
y es importante la hora porque después es un argumento que yo voy a utilizar a favor del fiscal para demostrar que no hay tanta peligrosidad, ¿sí? A las 16:45, los dos imputados como coautores, Santiago de 19 años y Matías de 18 años, enfrente de un jardín de infantes, bueno, de un barrio de esta ciudad de Córdoba, ven que una señora ya mayor se encontraba sentada con su celular en la mano, uno de ellos le arrebata el celular, se van corriendo y lo agarran a los chicos a escasos metros del lugar con el celular no sufrió ninguna rotura, y es por eso que entran al sistema. Estos son casos reales, nombres ficticios, pero pero es un caso real, son casos reales del sistema de flagrancia. La calificación legal fue como coautores de robo simple, ahí lo pueden ver, tenemos como escala penal de 1 mes a 6 años de prisión. Lo más importante es que estas personas, que estos jóvenes, imagínense una persona de 18 años, un adolescente que apenas ha sorteado la línea de no entrar en el fuero juvenil, sin ningún tipo de antecedentes, obviamente ni como mayores, ni tampoco ningún ingreso al sistema penal como menores, y los dos estaban estudiantes, uno era estudiante secundario, trabajaba haciendo mantenimiento junto a su papá en 2 barrios cerrados, que era Matías, y Santiago, de 19 años, trabajaba también con su papá, haciendo changas de refrigeración y como delivery también, y había empezado una tecnicatura, como tenía que trabajar no lo podía hacer, pero su intención era seguir estudiando. Entonces, la prueba, bueno, estamos en flagrancia, no hace la solución del caso, y en la declaración, en este caso en particular, ambos se abstuvieron. Y yo les pregunto a ustedes, para que vayan surgiendo las inquietudes, ¿cuál creen que fue la propuesta por la Fiscalía y cuál creen que fue la propuesta de la defensa? Y en definitiva, ¿cómo se podría resolver el caso? Reitero, 2 jóvenes a plena luz del día, Ahí, pero ahí van pensando todos cómo creen que se podría haber resuelto esto, qué podrían haber propuesto. Después, Caro les va a explicar qué se terminó resolviendo, pero nos gustaría escuchar qué plantearían. Dale, Caro, de nuevo. La síntesis esa que estabas haciendo. La síntesis es, bueno, en horas de la tarde, 2 adolescentes, 18 y 19 años, al frente de un colegio, está una mamá. La víctima era una mujer mayor, vecina de la zona, había ido a buscar a su hijo, estaba con el celular en la mano, estos chicos pasan, le arrebatan el celular, son aprehendidos, digamos, privadamente hasta que llega la policía y recuperan el aparato celular sin ningún tipo de daño. La calificación legal, ambos coautores de robo simple, una escala penal que arranca de 1 mes a 6 años de prisión, no tienen antecedente penal alguno. Bueno, y ambos se abstuvieron de declarar, no había intereses contrapuestos entre ellos, por eso fueron asistidos por quien les habla, por la misma defensora. Bueno, ¿cuál? Déjame que se lo dejo planteado para otra oportunidad. ¿Qué lío el de los intereses contrapuestos? Por Bueno, Dios. ese es el otro caso. Bueno, eso es otro mundo. El otro día. Hoy no. Día. Pero ahí estás mencionando que sí tuvieron causas abiertas al sistema penal como menores. ¿Eso sí tenían? No tuvieron ningún tipo de nada. Nada. Nunca habían ingresado al sistema penal. Sí tenían domicilio fijo, vivían con los padres y cada uno estaba de alguna manera estudiando y tenían trabajo, uno en un country, hacían mantenimiento, cortaban el pasto y el otro chico hacía de delivery y trabajaba también con su papá arreglando heladeras y aire acondicionado. ¿Se recuperó el celular? Lo dije al principio, Marcel. Se recuperó sin daño alguno. Bueno, perdón, viste que yo te dije, Gustavo, que no tenía que meterme porque me iban a arrestar, yo sabía. Pasamos a la solución del caso. Vamos, dale. ¿Quieren que yo le dé la solución del caso o alguien quiere opinar? La verdad que estaría bueno que opinen acá, ¿no? Claro. Vamos, Raquel, todos. Pobre Raquel,
No, bueno, pero hay mucha gente Bueno, con se lo experiencia. digo brevemente para no perder tiempo. ¿Qué fue lo Volvé una para atrás. ¿Qué fue lo Ahí que va. primero postuló la Fiscalía? ¿Qué fue lo que primero ofreció la Fiscalía al momento ya en que los habíamos indagado? Bueno, acá que les iba a dar la libertad, pero en ese caso, después de hacer un juicio abreviado inicial, me había propuesto una condena de ejecución condicional para ambos, porque era su primer condena, a una pena casi cercana al mínimo, creo que eran 3 meses de prisión. Entonces, como contrapropuesta, la defensa, digamos, planteé que se podía plasmar esto por el lado de la conciliación, y si bien no había daño, porque el celular se había recuperado y sin que estuviera roto ni ningún tipo de daño, podía ofrecerse, era bueno para el caso, ofrecerse tareas comunitarias que podrían hacer las veces de reparación simbólica, ¿sí? Aunque no era exigible el daño, porque la conciliación no conlleva la reparación cuando no hay daño, se trató de abordar, con el tema de las familias, buscar lugares de tareas comunitarias, que en este caso fueron 2 copas de leche, 2 escuelas, pero que previamente el fiscal intentara comunicarse con la víctima a los fines de ver si esta solución era o no plausible. Y bueno, la víctima no solamente estuvo permeable, porque también se le explicó que eran chicos muy jóvenes, que entiendan esto, lo que implica hoy no solamente el estigma de tener una condena, así sea una condena de ejecución condicional y mínima, por lo que explicaba Martín, o sea, a partir de la ley 27.785, son tremendas las consecuencias si vuelven a ingresar al sistema penal. Y si no vuelven a ingresar al sistema penal, también por 4 años tienen que cumplir una serie de condiciones que muchas veces, más allá de no cometer delito, no se cumplen. Entonces, como son cuasi adolescentes, se les dio esta primera oportunidad. Entonces, hubo una conciliación, como si fuese una reunión en donde no fue con audiencia, sino una reunión donde se le pidió disculpas a la víctima, y se le dio la libertad con la condición de que en 20 días tenían que hacer esa tarea comunitaria. Una vez que cumplieron esa tarea comunitaria, en donde se comprometió a la familia, a los padres de los chicos imputados también a estar atentos a lo que sus hijos hagan, el fiscal pidió, obviamente, instó al juez de control por escrito, en este caso, el sobreseimiento por conciliación. Y bueno, bien. Y esa fue la solución del caso. Entonces, ahí preguntaban, Caro, ahora te toca a vos, Martín, pero ahí preguntaban, ¿por qué no una suspensión de juicio prueba? Bueno, la verdad es que esto es más favorable. y, o sea, una suspensión de juicio prueba es someter también al imputado a, durante años, de 1 a 2 años, cumplir ciertas condiciones que, si no las cumple, traen gravosas consecuencias para él, ¿sí? Bien, pero Entonces, y ahí entonces yo voy como defensora por lo más beneficioso. Si me hubiese dicho, y está muy buena la intervención de la persona, no sé quién fue la que lo postuló, si me hubiesen dicho que no a la aplicación del principio dispositivo, iba a ir por supuesto, por una suspensión de juicio prueba. bien, déjame que te diga esto. Interesante cómo separás el tema de, por un lado, la conciliación y la reparación integral. Está bueno. Esto para pensarlo, para no juntarlo. Martín, la que te preguntó, Caro, es Silvina. Silvina Silvestre, así que esperemos haberle respondido. Dale, Martín. Ahí está, ahí habilité el micrófono. Yo, por lo escueto del tiempo, pasaría al caso número 2, que me parece interesante, si puede ser. Dale. ¿Me ayudas con eso? Caso 2. Bueno, este es un contexto donde una persona que ya tenía 2 hechos abiertos en los que había recuperado la libertad, un robo en un local comercial, un robo simple y un hurto calificado por escalamiento, tiene un nuevo hecho que entra dentro de lo que fue el sistema integral de flagrancia. Y este caso nos sirve para hacer un poco de hincapié y pensar en el tema de la prueba que yo les dije anteriormente, en esto de que la flagrancia estaba todo probado
No es así, hay que poner el ojo. Lo cierto es que nos encontramos con una calificación legal muy grave, porque era un robo calificado por el uso de arma del 166, inciso segundo. ¿Podemos volver al anterior? Que se Ahí vea está. bien. 166, inciso segundo. Y en la declaración de este sujeto había algunas cosas que por cómo habían sido tomadas, lo cierto es que daba la pauta de que había una situación, por lo menos, de desprendimiento de una bicicleta y de utilización por parte del imputado de un cuchillo. Solo que había una parte que no resultaba totalmente clara porque decía la testimonial de la víctima, dice, si volvemos al anterior, un segundo es, porque quiero leer la textual. Decía algo así como, no sé si me pueden poner la diapo, ahí está. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a robar? Y de golpe sacó un cuchillo y se fue encima para defenderse, está tomado en tercera persona incluso, la testimonial, le arrojó la bicicleta, el declarante, porque siempre utilizamos esa palabra que por ahí, en vez de aclarar, confunden. La cuestión es que en definitiva vimos que este sujeto, si bien no había tenido condena, este defendido, lo cierto es que por sus antecedentes, que tenía algunos otros más dando vueltas, de violencia familiar que decidimos no acumular, porque tampoco se podía o había alguna resistencia a hacerlo, lo cierto es que era candidato al dictado de una prisión preventiva porque en definitiva las condiciones de peligro procesal habilitaban eventualmente el dictado de una prisión preventiva. Entonces se decidió trabajar mínimamente sobre la prueba, salir de la duda, se instó una ampliación de declaración de la víctima, de la cual surgió claramente, en definitiva, esta situación donde no hubo un desapoderamiento, ni mucho menos un apoderamiento del imputado de aquel bien. Se explicó en el marco de ese testimonial que se conocían con anterioridad estos dos sujetos, que habían tenido conflictos previos, y se aclaró esa frase que en definitiva devino en un cambio de calificación legal al de unas amenazas calificadas. Obviamente el mínimo ya no era de 5 años de prisión, el mínimo pasó a ser de 1 año de prisión, y acá, además de trabajar sobre la prueba y buscar ese cambio de calificación legal, se trabajó, porque seguía siendo adverso el peligro procesal, sobre la acumulación estratégica, buscando en definitiva que si se iba a dictar una condena y si esta podía ser condicional, se acumularan algunas causas que podían llegar a darle una solución más integral al caso. Así que, en definitiva, me parece importante este caso porque nos muestra dos cosas. Una, aunque sea poner el ojo en la prueba y no dar por supuestas las cosas, algunas cosas que pueden estar difusas, y dos, trabajar sobre las acumulaciones estratégicas de modo que el resultado, sobre todo cuando hay una condena, sea el menos dañino posible para el imputado. Me permití, me parece muy valioso. Estamos muy cerca de terminar, pero todavía nos quedan algunos minutos. Cada uno ha relatado un caso, pero ahí tenemos algunas preguntas para recuperar también. Esto me parece muy importante. Ustedes, como defensores, ponen el ojo, todos, todo el tiempo, pero digo, en este caso, vos ya lo venís diciendo, ojo, que no todo lo que parece flagrancia realmente lo termina siendo. Entonces, lo que quiero señalar con esto es lo siguiente. En este caso, como seguía preso, sigue en el sistema de flagrancia y vos podés estar esta repregunta donde vas a participar vos o donde participaste vos y pudiste obtener una información más pulida y más precisa incluso, que lo benefició sustancialmente. Te pregunto esto y les pregunto a los dos, tanto Martín, sabemos que este curso no es para hacer evaluaciones ni consideraciones de cómo va marchando, ni mucho menos, pero va la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cómo consideran ustedes si esta persona, no es este el caso, pero digo, hay muchos que recuperan la libertad y pasan a las fiscalías territoriales? ¿Y eso cómo repercute en el trabajo de todo el sistema? ¿A usted le parece positivo que una persona que recupere la libertad pase a la Fiscalía Territorial o les parece que esto demora, retrasa, se hace engorroso? Eso, disculpa Martín que tome la palabra, eso es lo que trataba de resaltar al principio, que a pesar de que el sistema de
decante, tendría que descantar, debemos los defensores instar porque este sistema resuelva y no, en realidad, si no transmitís el mismo problema, en vez de estar en flagrancia, va a estar en fiscalía. No solamente ralentizándose, sino, por ejemplo, en el caso de los defensores oficiales, implica, por ejemplo, que ya no se vemos más los defensores de flagrancia, sino el que le corresponde a su territorio, digamos, a la Fiscalía Territorial, lo cual demora. Y el sistema de flagrancia, más allá de la demora y de la incomodidad de ser otro defensor y el detrimento de la defensa, se debe abastecer, por eso es un sistema integral, así mismo. Entonces, si yo tengo la posibilidad, como en este caso que planteé, el caso práctico, era la libertad, le dio la libertad, pero se solucionó el caso. Bien, entendido. ¿Vos qué opinas, Martín? Yo creo, yo he tenido situaciones, de hecho el caso 3 tenía algo que ver con eso, la fiscal propuso una suspensión del proceso de prueba, se repropuso una insignificancia y la fiscal le resolvió la insignificancia dentro del sistema de flagrancia. Sabemos que existe dentro de la territorialidad la Oficina de Medidas Adecuadas que desarrolla una labor muy importante en esta materia, pero lo cierto es que hay insignificancias muy insignificantes que en definitiva bien se pueden resolver dentro del sistema de flagrancia, una opinión muy personal mía, Claro. Y por un lado, y creo que ahí lo que dice Caro es fundamental, tratar de dar una solución y una respuesta. Hay otros casos, como por ejemplo, que pasa mucho en nuestra sociedad, que tienen que ver con problemas de salud mental y sobre todo de adicciones, donde se tiene que peritar a una persona, esto lleva un trabajo más detenido, para ver si es imputable, si no es imputable. Bueno, hay que recopilar otra información, donde no me parece mal el paso a territorialidad, pero sí me parece, Carolina citó un precedente que es Castro de la Cámara de Acusación, que en estos casos, sobre todo cuando los hechos son leves, hay que priorizar la solución, la situación sanitaria de la persona y tratar de que pase a territorialidad, pero disponiendo en todo caso algún seguimiento a través del defensor civil o alguna búsqueda de solución sanitaria al caso, pero ya sin medidas de coerción. Hay casos donde en definitiva el paso a territorialidad me parece útil y hay casos de mucha complejidad que parecen flagrancias, pero que esconden una organización detrás, realmente, de personas que delinquen y que actúan en banda o determinadas cosas y que merecen otros tiempos otro tipo de investigación. Bien, ahí Mariela Zaneta, que Mariela trabajó con nosotros durante la época de la UFAI, bueno, Mariela está en la Católica, Mariela creo, y Mariela dice que no todos los casos en el que se recupera la libertad se remiten a las unidades territoriales y que algunos permanecen en la unidad fiscal de flagrancia para una mejor solución del caso. A mí me parece que eso va a ir decantando y está buena la observación que hace vos, Martín, de algunos otros que pueden necesitar realmente todo un abordaje, un análisis mucho más profundo, bueno, como estos casos de vulnerabilidad, de internaciones y estas cosas. Gustavo, vamos a recuperar alguna otra pregunta más, pero bueno, para decirles esto. Primero, son las 18:27, estamos terminando. Cada uno de ustedes expuso, bueno, qué decir, la verdad que primero 50.000 millones de gracias, han tenido aplausos de todo tipo, ambos abrazos, chanes, lluvia de chanes, así que la verdad que muy agradecidos, nos abren la cabeza a todos. Esta manera de mirar el proceso 360, estamos muy agradecidos. Así que infinitas gracias. Segunda cuestión, quiero decirles que el próximo jueves a las 4:30 nos vamos a juntar todos los que hemos participado. Va a estar Caro, va a estar Agustín Caferata, va a estar Silvana, probablemente esté Esteban. Martín no va a poder estar ese día, pero el resto de los participantes sí. Y vamos a trabajar, vamos a hacer una recopilación de temas y vamos a trabajar algunos casos prácticos más, porque la verdad es que lo que hemos querido darle es una idea práctica de cómo se está trabajando. Entonces, y cómo lo piensan y cómo lo llevan adelante los defensores, cómo lo analizan, cómo le buscan la vuelta, cómo sacan agua
debajo de las piedras, como diría un fiscal de cámara, un colega. Bueno, y la verdad que es admirable. Y decirle que ahí está el QR para que pongan su asistencia. Y por último, señalarles que ahí ya hay material, y creo que hay video, Gustavo, ya colgado dentro del material. Hemos actualizado el material, digamos, la carpeta. Hoy se van a poner también los videos en el canal de YouTube del Instituto para que lo puedan ver libremente. Y bueno, generosamente Martín ayer nos estuvo actualizando todas estas reglamentaciones de la defensa pública, así como las del Ministerio Público que se hablaron anteriormente, y las reglas de audiencia del Tribunal Superior, etcétera, están todas en una carpeta. En este seminario hemos puesto a disposición de todo el público todos los documentos, así yo creo que le agrega un elemento de publicidad al sistema, ¿no? Que ya de por sí es oral, adversarial y público. Y va a estar toda una carpeta que ahora vamos a colgar el link otra vez, pero que es de libre acceso para todos los que han participado. Y bueno, también de parte del Instituto les quiero agradecer, Martín, Carolina, excelente la disertación. El writing se estuvo manteniendo el público muy atento hasta el último momento, así que bueno, en honor al tiempo vamos a ir cerrando, pero muchísimas gracias. Y sí, claro. Y cierre usted, que es No, director yo muy agradecido, y por suerte, Caro, no me retó mucho, pero bueno, es mi compañera, así que yo la valoro su trabajo, su interés. Martín, la verdad que también, muchísimas gracias nuevamente, brillante ambos, los aportes que nos hacen, y bueno, esto queda realmente para repensarlo, seguir, ver cómo se ha elaborado todo este proceso y llevarlo a otros lugares, potenciarlo. Eventualmente van a ser seguramente consultores de nuevas reformas que van a haber, porque han tenido muchísimas experiencias. Gracias de nuevo, gracias a la facultad, gracias Gustavo, gracias al Instituto de Formación, gracias a todos los que participan, a la defensa, a la Facultad de Derecho, al Centro Núñez, y nos vamos a ver el jueves, donde vamos a trabajar sobre videos y casos en audiencia. Así que, nuevamente, gran saludo para todos.